Según un estudio realizado por Pfeiffer y Branscombe en 1973, el 70% de las personas niegan el miedo a la muerte a un nivel consciente. Sin embargo, esto no ocurre a nivel inconsciente. En las fantasías solo el 27% de las personas niegan ese miedo a la muerte, mientras que el 62% de las personas se muestran ambivalente. A nivel subliminal, la mayoría de las personas mostraban miedo a la muerte. Así que si crees que tienes superado el miedo a la muerte, piénsalo de nuevo. Quizá tu inconsciente te está engañando. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy psicólogo Javier Liñán y este es un espacio en el que hablo de ti. Hoy os voy a hablar de la angustia, que es un miedo existencial. Pero antes de hablar de la angustia tenemos que ver qué es el miedo. El miedo es una respuesta totalmente normal y natural en el ser humano y en el resto de animales. Es una respuesta adaptativa ante una situación en la que la propia persona o una persona amada se encuentra en peligro, se encuentra amenazada. Imaginaos, por ejemplo, que uno de nuestros antepasados, por ejemplo, un cromañón, estaba andando por la selva y se encontraba a un jaguar. Tenía que tener miedo, porque realmente su vida estaba amenazada. Y esa respuesta de miedo le preparaba o bien para huir o bien para luchar. Ahora bien, ¿qué es la angustia? Pues sencillamente la angustia es un miedo ante un aspecto existencial del ser humano. Es un miedo que solo se da en nosotros, las personas, ya que nosotros tenemos ciertas cosas que los animales no tienen, y eso es la consciencia de nuestra propia vida, la consciencia de nuestra propia conciencia, eso que los psicólogos llamamos metaconsciente. Y es que nosotros los seres humanos, por el mero hecho de existir, por el mero hecho de ser, nos enfrentamos ante ciertas cosas que nos causan mucho miedo. Y estas condiciones básicas de la existencia del ser humano son tres: la muerte, el aislamiento existencial y la libertad. Y para vivir plenamente felices hay que aceptar estas condiciones, ya que solamente comprendiendo la condición de mi propio ser y actuando con respecto a ello, puedo llegar a ser feliz. El miedo más básico de estos tres es la muerte. Hay que aceptar el hecho de que vamos a morir, porque tú vas a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir. Y hagas lo que hagas, no vas a poder evitarlo. Pues cuando nos hacemos conscientes de nuestra propia finitud, abrimos la puerta al entendimiento de la condición humana, que, como he dicho, es necesario para la felicidad. Según Irving Yalom, un psicoterapeuta existencial, cuando una persona acepta que va a morir y no tiene angustia por ello, se da en la persona una serie de cambios psicológicos. En primer lugar, se da una reestructuración de las prioridades de la vida. Sentido de la vida realzado en el presente, no pospuesto al futuro. Profundo aprecio por los hechos elementales de la existencia. Comunicación más profunda con las personas amadas. Menos temores interpersonales como miedo al rechazo. Si nos paramos a pensar, seguro que todos conocemos a alguna persona que se haya encontrado cerca de la muerte, ya sea la suya propia o de una persona amada, que tras este acontecimiento ha cambiado totalmente de vida. Se ha centrado en lo que realmente es importante para él, ha comenzado a tener mejores relaciones con los seres que ama y ha sido más feliz. Esto es algo totalmente normal, porque al aceptar tu propia finitud, tu vida se reorganiza y tus prioridades se ven enfocados hacia lo que realmente importa. Y esto puede ocurrir porque ante esta situación de muerte se da un énfasis en la propia vida. Y aquí se da la apreciación. Aprecio el hecho de que estoy vivo. Aprecio el hecho de que tengo personas que me aman y a las que amo. Aprecio todo aquello que realmente es importante para mí. Y rechazo aquello que no lo es. Pero también puede ocurrir lo contrario, que ante un evento cercano a la muerte se dé un énfasis en la muerte. Y entonces se da la angustia. Y esta angustia no solo aparece cuando una persona cercana a mí muere o cuando yo tengo un accidente de tráfico y estoy cerca de morir, sino también con una aparición de características de la vejez. Por ejemplo, muchos ancianos se niegan a recibir asistencia, por el hecho de que recibirla demuestra que están más cercanos a la muerte. Otro ejemplo, la crisis de los 40, aunque rara vez se da a los 40 años. Pero sí se da en muchas personas una crisis vital cuando llegan a cierta edad, precisamente porque comienzan a enfrentarse a la posibilidad de la muerte. También muchas personas, ante la posibilidad de ser abuelos, de ser tíos, comienzan a sentirse nerviosos y angustiados. Y este miedo a la muerte puede hacernos actuar de forma desordenada. Irving Yalom, en su libro Psicoterapia Existencial, cuenta cómo pacientes suyos comienzan a comportarse de forma extraña, y en especial se dan comportamientos compulsivos relacionados con el sexo. Y es que ese miedo a la muerte puede hacernos buscar formas desordenadas de sentirnos vivos, como por ejemplo el placer. Pero cuando el placer acaba, vuelve ese vacío causado por la angustia de muerte. La segunda angustia existencial es el aislamiento. Todos necesitamos relaciones. Necesitamos amar a la otra persona y sobre todo sentirnos amados por ella. No solo por una necesidad darwinista, digamos, de supervivencia,
Esta necesidad de ser amados va mucho más allá, llega hasta lo más profundo de nuestro ser, más allá de la biología. Es una necesidad psicológica y espiritual. Para desarrollarme como persona, necesito al otro. Como dice René Girard, sin otro no hay yo. El filósofo Martin Buber llegó incluso a sostener que el modo básico de la existencia humana es la relación. Algo parecido pensaba Aristóteles, al llamar al ser humano zoon politikon, ser social, ser en relación. Pero aquí hay un problema. Nunca vamos a llegar a ese estado de relación perfecta, de comunión perfecta con la otra persona. No podemos llegar a ese nivel de unión. En el arte de amar, dice Erich Fromm que el amor es la unión con la condición de preservar la propia identidad, la propia individualidad. En el amor ocurre la paradoja de que dos seres se convierten en uno, y sin embargo siguen siendo dos. Y aquí este miedo al aislamiento puede llevar a dos cosas contrarias. Por una parte, a una dependencia emocional. Un amor en el que no se busca esa comunión con la otra persona, sino una fusión con ella, en la que mi propia individualidad deja de existir. Paso a depender de la otra persona. No es que mi yo se conforme en relación con la otra persona, sino que mi yo se identifica con el otro. Yo no soy yo. Por otra parte, puede ocurrir lo contrario. Este miedo puede llevarme a huir del otro, a no querer relacionarme con él. Me encierro en mi mundo y dejo de tener contacto con él. Dejo de tener contacto con los demás. Esto le ocurrió, por ejemplo, al filósofo y teólogo Søren Kierkegaard. Y como consecuencia de este aislamiento interpersonal, su pensamiento se vio envuelto en un aire de pesimismo y su carácter se volvió triste y enfermizo. Porque sin el otro, el yo queda atrofiado. Y este es, en mi opinión, el mayor miedo del ser humano. El miedo al aislamiento existencial. El miedo a no ser amado de esa forma incondicional que necesitamos. Y es incluso mayor que el miedo a la muerte. De hecho, en mis prácticas pude ver a una persona, a una joven, que parecía tener miedo a la muerte, con pesadillas e imágenes recurrentes sobre este tema. Sin embargo, ese miedo era muy extraño y dependía mucho de la situación en la que se imaginaba tras la muerte. Si se imaginaba su cuerpo encerrado en un cementerio, tenía miedo. Pero si se imaginaba sus cenizas en el salón de su casa rodeado con sus familias, entonces no tenía miedo. Y es que en realidad no tenía miedo a la muerte. Tenía miedo a ser olvidada por su familia, a no ser amada por su familia. Y tenía tanto miedo a no ser amada que ese miedo inconsciente era camuflado en la consciencia con un miedo a la muerte. Con un miedo menor, porque ese miedo inconsciente, el miedo a no ser amada, el miedo al aislamiento existencial, no lo soportaba. Y por último, el miedo a la libertad. Para hablar sobre el miedo a la libertad habrá que entender previamente qué es la libertad. Hablo más de ello en este vídeo, pero de forma resumida hay tres niveles de libertad. En primer lugar, la capacidad de actuar como a mí me plazca. En segundo lugar, la capacidad de escoger mi actitud ante aquello que no puedo controlar. Y por último, la capacidad de escoger el bien. Entendiendo la libertad solamente desde el primer nivel, pensamos que la responsabilidad nos quita libertad. Si me comprometo a un contrato de permanencia en mi gimnasio, me están quitando la libertad de desapuntarme dentro de 2 meses. Sin embargo, en realidad, la libertad y la responsabilidad van unidas de la mano. La RAE define responsabilidad así: capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Solo una persona libre tiene responsabilidad. Y de hecho, para actuar de forma verdaderamente libre, tengo que responsabilizarme de mis propias acciones. Pero tenemos cierto miedo a esa responsabilidad, porque otra forma también de la RAE de definir responsabilidad es esta: cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. Al hacerme responsable, entonces estoy aceptando que me puedo equivocar. Y eso es algo que a nosotros, los seres humanos, nos cuesta mucho. No queremos equivocarnos. Tenemos miedo a equivocarnos. Y por eso tenemos miedo a la responsabilidad y tenemos miedo a la libertad. Porque si soy libre, me puedo equivocar. En terapia, los psicólogos nos encontramos con muchos pacientes que vienen a consulta esperando que les digamos qué hacer, cómo actuar ante sus problemas. Si se limitan a hacer aquello que nosotros le decimos, no tienen esa responsabilidad. Si un paciente, por ejemplo, corta la relación que tiene con su novia porque yo se lo he dicho, luego puede llegar y decirme: oye, es tu culpa que esto haya salido mal. Y se puede quitar la responsabilidad de encima. Así, este paciente no se estaría haciendo cargo de sus propios errores, porque supuestamente ese error no es suyo, sino mío, del psicólogo que se lo ha dicho. Tiene miedo a esa libertad, a esa posible equivocación, y por eso es realmente importante que los psicólogos nunca demos consejos así. Pero el miedo a la libertad tiene otra dimensión. Y fijaos qué curioso, que es al contrario. Como he dicho, el tercer nivel de la libertad, que es la libertad verdadera, es la capacidad de escoger el bien. Pero para que se dé esta capacidad en su totalidad, tenemos que ser conocedores de forma perfecta de todas las posibles consecuencias de todas mis posibles acciones.
Por ejemplo, una persona fumadora en el año 1800 no es totalmente responsable de las consecuencias del tabaco, porque no conoce esas consecuencias. No sabe que fumar le puede dar cáncer. No es totalmente libre porque desconoce las consecuencias de sus actos. El problema es que nunca vamos a ser plenamente conocedores de todas las posibles consecuencias, de todas las posibles decisiones que podamos hacer, por el simple hecho de que no somos perfectamente inteligentes. Entonces, somos libres sí, pero nunca vamos a ser plenamente libres. También por eso surge la angustia. Tengo miedo por el hecho de que no soy plena y totalmente libre. Así entonces tenemos dos miedos contrarios y a la vez. Tengo miedo porque soy libre y me puedo equivocar, y tengo miedo porque no lo soy del todo. Y yo creo que en este miedo a la libertad se ve más fácilmente lo que está en el fondo de todas estas angustias. Tenemos miedo a nuestra propia imperfección. Tenemos miedo a la pequeñez propia de la naturaleza humana. Y es que hay algo dentro de nosotros, dentro de cada ser humano, que se niega a aceptar la posibilidad de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez. Nos negamos a aceptar que somos imperfectos, porque algo en nosotros está programado para buscar esa perfección, que por otra parte no podemos alcanzar. Deseamos no tener límites, pero los tenemos, y siempre vamos a tenerlos, y hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser limitados. Y esto es, en última instancia, el mayor sufrimiento del ser humano. Sufro porque, queriendo ser perfecto, soy imperfecto. Dice Irving Yalom: la aceptación de las propias decisiones es un primer paso en la tarea de la aceptación de la responsabilidad. En etapas posteriores, el trabajo terapéutico consistirá en afinar y profundizar en el conocimiento interno. Porque una vez me conozco a mí mismo, puedo aceptar mis propias limitaciones. Y así puedo aceptar mi propio lugar en el mundo. Porque como dice Rudolf Allers, psiquiatra y filósofo del siglo XX, la cura de la neurosis llega cuando acepto mi propio lugar en el mundo. Y cuando acepto quién soy, cuando acepto cómo soy en todas mis facetas, puedo ser feliz. Claro que con esta aceptación no me refiero a un saber racional de mis propias debilidades. Tengo que vivir la experiencia de mi limitación. Tengo que aceptarla vivencialmente. No solo con mi intelecto, sino con todo mi ser. Y hay otro remedio para estos tres miedos, que es el sentido de la vida. De hecho, de estas tres angustias puede surgir un cuarto, que es el miedo a la ausencia de sentido. Por ejemplo, una persona puede preguntarse qué sentido tiene su vida si va a morir. Pero es precisamente encontrar un para qué para esta vida lo que le da sentido a la muerte. El escritor Albert Camus decía que el único problema filosófico serio era la muerte. Y llegó a la conclusión de que la única forma en la que el ser humano podía no desear su propia muerte era dándole un sentido a la vida. Viktor Frankl, por otra parte, pensaba que el sentido no se da a la vida, sino que se encuentra en la vida. Yo pienso como él, y para que tú encuentres el tuyo, te dejo aquí un vídeo que hice hace tiempo. Espero que te sirva y te guste. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete a mi canal, dale también a la campanita de al lado para que te avise YouTube de cuando subo vídeos, y nos vemos en el próximo. Yo soy Javier Liñán y este eres tú.